esta información le hemos dado a conocer desde sus inicios. Estamos hablando del caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue acusado en primera instancia por defraudación fiscal. A partir de ello, en la Cámara de Diputados se promovió su desafuero. Sin embargo, un juez federal determinó que pues, el gobernador no perdería el fuero constitucional y seguiría protegido por él. No obstante, ayer nos enteramos que la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en contra del gobernador, pero ya no por este delito, el de defraudación fiscal, sino ahora por delincuencia organizada y lavado. Para hablar acerca de este tema, se encuentra, y le agradezco, vía telefónica, Francisco Burgoa, quien es abogado constitucionalista y es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Wendy Roa, con el gusto de estar aquí contigo y tu auditorio de Imagen Radio. Gracias. Pues, abogado, ¿qué pasa en esta situación? Sabemos que, o por lo menos así sabíamos, que tenía fuero el gobernador de Tamaulipas, pero ahora ya hay una orden de aprehensión en su contra por otros delitos, ni siquiera por el que se había procesado en un principio, y además de ello ya hasta fichas por parte del Instituto Nacional de Migración, alertas migratorias. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es una situación que nos debe de preocupar muchísimo a todos los ciudadanos, porque no estamos hablando solamente del caso de la persecución jurídica y política en contra de un gobernador, porque el hecho de que las instituciones del Estado, la FGR, la UIF, Migración, Guardia Nacional, estén volcadas para localizarlo y detenerlo, esto no es algo que veamos todos los días los ciudadanos para efectos de que se pueda detener a personas que están vinculadas totalmente con la delincuencia organizada, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que en el caso de un gobernador quien sigue manteniendo fuero, sigue manteniendo esta inmunidad procesal, que inclusive fue confirmada con los argumentos del ministro Juan Luis González Alcántara en el acuerdo que emitió el pasado viernes, cómo es posible que se insista en no querer reconocer la autonomía del Congreso de Tamaulipas y que se estuviese girando esta orden de aprehensión, que además, Wendy, en el caso de que se esté cumplimentando esta orden de aprehensión, porque no tenemos hasta el momento, cuando menos yo no tengo hasta este momento, una confirmación oficial de la FGR respecto de esta orden de aprehensión. En el caso de que se pudiese estarse cumpliendo, se estarían cometiendo el delito contra la administración de justicia, al detener a un servidor público que sigue teniendo fuero, que no se le ha removido, y que con ello estaría iniciándose un procedimiento penal. Entonces, es una situación verdaderamente que nos debe de preocupar, porque si eso le pasa a un servidor público que goza con fuero, que no nos puede pasar a ti, Wendy, a mí o a cualquier persona de tu audiencia. Ahora también llama o es de llamar la atención, abogado. Primera instancia era un delito por el cual se le buscaba, por el cual se inició todo un proceso y ahora nos enteramos que hay dos más por el que se les persigue. ¿En algún momento se le notificó al gobernador esta situación o de repente se armaron dos nuevos expedientes para perseguirlo de esta forma? De lo que yo tengo conocimiento es el dictamen de la sección instructora, que es el que conoció el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso cuando se convirtió en jurado de procedencia el 30 de abril pasado, fue por la probable comisión de delitos, de 3 delitos: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Sobre estos 3 delitos es en los que en su caso se podría estar girando la orden de aprehensión. Ahora, esta orden de aprehensión, yo no la conozco y creo que solamente pocas personas son las que en este momento la han llegado a conocer para identificar realmente si fue por alguno de estos delitos o es uno nuevo. Si fuese uno nuevo, esto abonaría todavía más a una violación a la Constitución, al estar girando órdenes de aprehensión sobre delitos de los cuales la Cámara de Diputados del Congreso en su momento solamente hizo esta declaratoria de procedencia solo con efectos de comunicarle al Congreso de Tamaulipas para que es quien en su momento tuviera la última palabra, situación que jurídicamente
Así es, Wendy. Ahora, ¿qué papel juega en todo este asunto el poder legislativo? Ayer, pues nos enterábamos de esta orden de aprehensión en contra del gobernador, no por las autoridades, sino por los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras. Lo que comentas es una precisión importantísima. ¿Cómo es posible que Ricardo Monreal e Ignacio Mier, legisladores federales, se hayan convertido en voceros de facto de la Fiscalía General de la República? Que lejos de abonar a la certidumbre jurídica sobre este asunto, vienen a continuar incorporando elementos de carácter político. Y esto no se traduce solamente más que en la politización de la justicia o en la judicialización de la política, que nunca nos ha traído nada bueno. Entonces, ¿en dónde queda la separación de poderes? Las declaraciones de Monreal y de Mier no, en mi opinión, no debiesen de ocurrir en los términos que ellos lo plantearon, porque ¿cómo es posible que nos enteremos por ellos de esta orden de aprehensión? ¿Y en dónde está la postura oficial de la Fiscalía General de la República? Que además me parece que ha sido un poco contradictoria, porque primero presenta un recurso de reclamación ante el presidente de la Corte para efectos de que se pueda precisar si tiene o no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas, porque implícitamente reconoce que sí lo tiene. Y después de declaraciones, inclusive del presidente de la República, en donde él opinaba que el gobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero y la FGR debe de detenerlo, pues al día siguiente la FGR ya esté aparentemente ya localizándolo para poderlo detener. En este caso, ¿qué puede hacer el gobernador? ¿Qué puede hacer su defensa cuando, como usted no lo mencionaba, aún y cuando tiene aún una protección por parte del fuero, pues están librando esta orden de aprehensión en su contra y con toda la posibilidad de que de un momento a otro pueda llegar a ser capturado? Con independencia de que se cometan este delito contra la Administración de Justicia, la defensa del gobernador de Tamaulipas sería presentar Abogado, una de... abogado, perdón, voy a hacer una pequeña pausa para seguir platicando acerca de este tema, si no me gana la máquina, si me lo permite un momento, por favor. Por supuesto, claro que sí, Wendy. Gracias, muy amable. Continuamos. Estamos hablando con el abogado Francisco Burgoa acerca del caso del gobernador de Tamaulipas y le preguntaba, abogado, ¿qué hacer en estos casos, tanto la defensa como el propio gobernador ante esta, pues, embestida en su contra? Pues lo que tendría que hacer, número uno, estar atentos a lo que pueda llevarse a cabo en términos del cumplimiento de esta orden de aprehensión, porque si es detenido, inmediatamente tendrían que presentar una demanda de amparo indirecto con el propósito de obtener una suspensión provisional y con esto él no pudiera ser privado de su libertad. Ahora, ¿por qué? Porque el gobernador sigue manteniendo esta inmunidad procesal, este fuero. Entonces, ese sería el argumento principal. Y además, Wendy, yo creo que es importante hacer el siguiente énfasis. De ninguna manera estamos abogando por la inocencia del gobernador de Tamaulipas, pero tampoco estamos diciendo que él es culpable de los probables delitos que se le están imputando, porque eso le corresponderá en su momento a un juez de lo penal previo juicio cuando dicte una sentencia que absuelva o que condene. Lo que estamos haciendo con este ejercicio de información a través de Imagen Radio contigo, Wendy, simplemente es decir qué es lo que jurídicamente se encuentra en la Constitución, cuál es la situación del actuar de las autoridades, que lamentablemente creo que no percibimos que todas las instituciones del Estado cumplan la ley cuando se trata de otras personas que no son los adversarios políticos de la presente administración. Entonces, es de ahí que no percibo que tengamos una FGR que sea auténticamente autónoma, independiente, imparcial, objetiva. Y esto es la parte que como ciudadanos debemos de exigirle a las autoridades, que la administración y la impartición de justicia pudiera ser exactamente igual para todos, no solamente para los adversarios políticos y menos cuando tenemos la jornada electoral a la vuelta de la esquina. Entonces, este punto es importantísimo, sí, dejarlo muy claro, que aquí lo que defendemos es la Constitución, sus instituciones y las leyes.
Me llama la atención un comentario que hiciera ayer el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, en donde pues decía que Cabeza de Vaca pues solamente tenía fuero en su estado, ¿no? De acuerdo a lo que se había resuelto y que pues él podía ser detenido al momento que dejara Tamaulipas, ¿no? A partir de que saliera de Tamaulipas, el gobernador no tenía fuero y era un ciudadano común. Bueno, ahí, por ejemplo, estamos hablando de otra opinión de carácter político que viene a fomentar más todavía el debate público en torno a que si tiene fuero completo o lo tiene parcial, lo tiene solamente en un lugar. No, 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 no. El fuero lo tiene en toda la República, en todo el país, y aquí no podemos hablar que hay fuero local y solamente en Tamaulipas. Ahora, aquí la situación sería verdaderamente, más allá de lo interesante, preocupante, que la Guardia Nacional pretendiera detener al gobernador de Tamaulipas en Tamaulipas y que la Policía Estatal quiera defender al gobernador considerando que tiene esta protección que le da la Constitución, esta inmunidad procesal. Entonces, ese momento sería de verdad muy preocupante por las consecuencias políticas y jurídicas, además de que también esos comentarios, por ejemplo, de Ricardo Monreal, en donde comenta que desde el Senado deben de tomar cartas en el asunto porque el Congreso de Tamaulipas ya debiese de estar nombrando a un gobernador sustituto. E Ignacio Mier también dice que están de desacato el Congreso de Tamaulipas. Son opiniones políticas que solamente vienen a crispar más la opinión pública cuando todo debiese ser desde un punto de vista estrictamente jurídico. Inclusive, Wendy, Ricardo Monreal hace 2 días decía que debíamos de esperarnos a lo que dijera la Corte en términos si el gobernador de Tamaulipas tiene o no tiene fuero. 2 días después, Ricardo Monreal dice que es un prófugo de la justicia. Pues abogado, no sé si hay algo más que desea abundar acerca del tema. Pues simplemente yo espero que esos comentarios que se estuvieron viendo ayer por parte de altos servidores públicos de Morena, en donde afirmaban que hay cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y que la ley se hace valer sin excepciones, la verdad es que desde mi lado, yo no veo que pueda haber realmente esa cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Hay muchos casos en donde son personas que están vinculadas a la 4T y que yo no veo que se estén iniciando carpetas de investigación, ni que se giren órdenes de aprehensión, ni nada. Yo creo que necesitamos que haya justicia pronta e imparcial para todos, sin distinciones. Perfecto. Pues le agradezco mucho, abogado, esta conversación. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas con relación a este caso. Muy buen día. Muy buen día, Wendy. Hasta luego. Gracias, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.